Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Nos reunimos en el nombre del Señor en este día en el que la Iglesia, nosotros, celebramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos pues a renovar nuestro propio bautismo. Vamos a dar gracias a Dios por nuestros padres, por nuestros padrinos, también porque el Señor ha querido que su misión sea continuada a lo largo de los siglos en la Iglesia, vinculados a Él como el sarmiento unido a la vid por el don del bautismo. En esta Eucaristía vamos a tener siempre muy presente a los enfermos, los que están en casa o en los hospitales y las personas que les auxilian, que les ayudan, que les acompañan. Vamos también a tener un recuerdo especial por los niños, que algunos están aquí presentes celebrando la Eucaristía con sus padres y otros ya en casa, ante esta situación tan complicada. Comentamos a nuestros difuntos, lo hacemos por Pepita Ruiz y también rezamos por Manuel Cabanes Conejero. Pedimos perdón de nuestros pecados. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán
Al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta el que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo,
que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, con esta fiesta del bautismo de Jesús terminamos el ciclo de celebraciones de la Navidad. Y como sabemos muy bien, lo hemos recordado en otras ocasiones, nosotros no celebramos fechas, celebramos acontecimientos. Y le pedimos al Señor que en la celebración de la asamblea, de la comunidad reunida en su nombre, donde dos o más se reúnen en mi nombre, dice Jesús, yo estoy en medio de ellos. Pues en esa reunión, en esta asamblea litúrgica, el Señor abre el cielo y nos derrama las gracias que celebramos. Si hoy celebramos el bautismo de Jesús, el Señor abre el cielo y derrama la abundancia de sus dones para que tomemos conciencia de nuestro bautismo y de lo que implicaba el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Los animales no piensan ¿qué día nací? ¿Por qué me he enfermado? ¿Qué sentido tiene mi vida? Las plantas no se plantean ¿qué día nací? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué estoy aquí, en este jardín y no en otro? Las piedras no se lo preguntan, solo el ser humano. Por eso hace un tiempo, en los medios de comunicación, salían de una forma muy frecuente aquellas personas que buscaban sus raíces. Eran hombres y mujeres que de niños fueron adoptados y querían saber quiénes eran sus padres. Querían saber su procedencia, querían saber su origen. ¿Quién soy?
¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi identidad? Efectivamente, en esta celebración nosotros también descubrimos cuál es nuestra identidad. Y lo descubrimos porque el mismo Hijo de Dios, hecho hombre en las entrañas de María, el Verbo del Padre, el unigénito del Padre, al hacerse hombre y asumir la naturaleza humana, también necesita escuchar como hombre quién es. Jesús, sabemos muy bien en el misterio en el que Él se pierde, entre comillas, en el templo. Lo presentan, lo llevan a celebrar la fiesta y Él se pierde y es encontrado en el templo de Jerusalén a la edad de 12 años, cuando María le dice: tu padre y yo te buscábamos, ¿dónde estabas? Y Jesús le dice a María que ella guardaba en su corazón: ¿no sabías que debía de ocuparme de las cosas de mi padre? Pero tu padre es José, tu padre es el Padre Dios. ¿Quién eres, Jesús? ¿De dónde vienes? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Por eso en el Evangelio, esas palabras que escucha Jesús: tú eres mi Hijo el amado, escuchadlo, le ayuda a tomar conciencia, refleja de su identidad. Es el amado del Padre, es el enviado del Padre, es el Hijo de Dios que asume la naturaleza humana de la Virgen María. Y nosotros, vinculados a Cristo como el sarmiento por medio del bautismo, nosotros vinculados como el sarmiento a la vid, también tenemos ese mismo espíritu del Hijo, hijos en el Hijo, la misma identidad. Yo sé quién soy. Sé de dónde vengo, sé a dónde voy, sé cuál es el sentido profundo de mi existencia y cuál es mi destino. Pensar esto, reflexionarlo, como dicen los filósofos, solamente por desgracia se da cuando hay situaciones extremas, ya en la enfermedad, o situaciones límites, ya en la muerte, en la desgracia, en la debilidad. En los momentos donde uno abre interrogantes: ¿qué sentido tiene la vida? Nosotros en la celebración del bautismo de Jesús, como dicen los santos padres, asistimos a una tercera epifanía. Si la primera fue cuando el Señor se revela, se manifiesta a los pobres y marginados del pueblo de Israel, simbolizado en los pastores, la segunda es cuando el Señor se manifiesta, se revela a los extranjeros, simbolizado en los magos de Oriente, como un gran regalo, no que le hacen los magos, no que podemos hacerle nosotros a Él, sino que Él es el gran regalo, que nos ha abierto el cielo, que nos ha abierto el mar rojo, que nos ha abierto la puerta hacia la vida eterna, hacia la eternidad. La celebración del bautismo de Jesús es para nosotros una toma de conciencia de ese momento en el que nuestro Padre Dios en Cristo, por el Espíritu Santo y el agua, en la Iglesia Madre, me dio a luz. Por eso solemos preguntar, yo suelo hacerlo cuando tengo una celebración de un bautismo: ¿por dónde entramos a la iglesia? Y suelen decir: por la puerta, claro, normal. Al templo se entra por la puerta, pero a la iglesia, comunidad de creyentes en Jesús, para recibir su mismo espíritu, para estar vinculados como el sarmiento a la vid, para dar frutos de buenas obras, entramos por el bautismo. El vientre de la Madre Iglesia es el don precioso del bautismo. La Iglesia Madre nos alimenta con los sacramentos. La Iglesia Madre siempre está ahí, fortaleciéndolos con el don del Espíritu Santo en la confirmación, con el don de la Eucaristía, el alimento y el medicamento, con el don del perdón y la misericordia en el sacramento de la reconciliación, con el don del sacramento de la unción de los enfermos y la enfermedad, y también en nuestra
identidad o nuestra vocación en el orden sacerdotal o en el matrimonio. Esas palabras de la primera lectura del profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de Cristo, están calcadas a la vida de Jesús. Y también, no lo olvidemos, a la nuestra, porque desde el bautismo nuestro destino y el de Cristo y el nuestro, están tan en paralelo que, como dice el Señor en el capítulo 25 de San Mateo, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, etc. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicisteis. Y todo empezó en el momento del sí de María, en la encarnación, en el momento en el que ella nos dio a luz al Salvador. Esto dice el Señor, nos ha dicho el profeta Isaías, que se cumple en Jesús. Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Como hemos escuchado en el Evangelio, en forma de paloma, el Espíritu Santo se posa sobre Jesús. Y el Padre, el Espíritu Santo, y el Hijo, el Verbo, la Trinidad, porque somos una familia y tenemos como destino la familia de la eternidad, de la Trinidad, efectivamente aparecen en el río Jordán. No gritará, no clamará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no se apagará. Por eso, queridos, nosotros, hijos en el Hijo, con la conciencia clara de que somos hijos y por tanto coherederos con el Hijo de la vida eterna y de la eternidad, en los momentos de prosperidad y de adversidad, de salud y de enfermedad, de alegría y de tristeza, tenemos que hacer propia esa misma forma de afrontar la vida como lo hizo Jesucristo, porque la caña cascada no se quebrará, porque el pábilo vacilante no se apagará. Ahí nosotros tenemos que profundizar día a día. Y ahí es donde tenemos que implorar al Señor su fortaleza, porque momentos recios vivimos, porque situaciones muy duras estamos asumiendo, y cuántos más aquellos hermanos que están en casa, en los hospitales, o que por diferentes situaciones tienen tanto dolor, asumen tanta dificultad, tanto agobio en su vida. Pues que venga a nuestra memoria y a nuestro corazón estas palabras: yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Porque el pábilo vacilante no se apagará, es el Señor el que nos sostiene. Y la caña cascada en nuestra vida no se quebrará, porque estamos en las manos del Padre Dios. Estas palabras, efectivamente, de San Pedro, en la segunda lectura que hemos escuchado, se cumplen perfectamente en la vida de nuestro Señor Jesús. Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas. Por eso los magos, siendo extranjeros, también son coherederos de la gloria, sino que acepta al que teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel y anunció la paz que trae nuestro Señor Jesucristo. Todo empezó en Galilea, y ahí nuestro Señor Jesús nos ayuda a tomar conciencia de nuestra dignidad y de que no hemos sido creados para la soledad, no estamos dejados de la mano del Señor. Pues si efectivamente el destino de Cristo se une al nuestro y el nuestro al de Él a través del bautismo, esa misión de nuestro Señor de consolar, de animar, de acompañar, de fortalecer, de llorar con el que llora, de reír con el que ríe, de sufrir con el que sufre, para que sus lágrimas sean ciertamente el agua bendita que riegue una semilla de prosperidad y también de esperanza. Que lo hagamos porque la misión de la Iglesia es continuar la tarea que emprendió nuestro Señor Jesucristo de anunciar la buena nueva de nuestra dignidad,
de hijos e hijas de Dios. No somos arrojados al mundo, no somos fatalidad, no somos efectivamente un azar, no somos una casualidad, somos un proyecto, somos un acto de amor, y ese amor fue recreado con la venida de nuestro Señor Jesucristo para dar frutos abundantes. Qué grande es nuestra dignidad para que nos crucemos de brazos. Qué grande es nuestra tarea para decir: yo no sirvo, yo no valgo. Nuestro sacrificio, nuestras oraciones, nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos serán un día el mejor fruto, porque María, que sufrió lo indecible, José, en este año dedicado al patriarca San José, que sufrió lo mismo, nos dieron lo mejor, y esa luz que llena el corazón y que nos ayuda a caminar es Jesucristo. Que también nosotros seamos capaces de llevar esa luz y esa esperanza a tantos hermanos nuestros que a la fecha de hoy todavía no han podido descubrir su dignidad y cuánto les ama el Señor. Que nuestra Madre nos acompañe, que San José nos aliente y nos fortalezca, y mientras tanto seguimos entrando en comunión con nuestro Señor Jesucristo a través de la Eucaristía, el pan de los hijos, el pan donde Él mismo se hace alimento y también medicamento para el camino. El día de nuestro bautismo, nuestros padres y nuestros padrinos lo hicieron por nosotros. Ahora ya somos mayores, ya somos capaces de renovar nuestra fe. Por eso, vamos pues a renovar el credo en el que fuimos bautizados. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis? Sí, ¿Creéis en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos? ¿Creéis? sí. ¿Creéis en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo? ¿Creéis? Sí, creo. ¿Creéis en la Iglesia, nuestra Madre, la Santa Madre Iglesia, que nos ha dado a luz en el bautismo, nos alimenta con los sacramentos, que es una santa católica y apostólica? ¿Creéis? Sí, creo. ¿Creéis en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? ¿Creéis? Sí, creo. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos al Padre Dios, que en el bautismo nos reconoció como hijos amados suyos, para que en nuestras parroquias se cuide cada vez más la iniciación cristiana. En todas sus dimensiones, roguemos al Señor. Para que los padres cristianos, al presentar a sus hijos para el bautismo, sean conscientes de su responsabilidad de educarlos en la fe, roguemos al Señor. Por cuantos se sienten oprimidos y habitan en las tinieblas, para que abran las puertas a Cristo, luz de las naciones, roguemos al Señor. Para que todos los bautizados en Cristo, amados y elegidos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, pasemos como Cristo, haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, roguemos al Señor. Por los enfermos, ancianos impedidos, por los que están en casa o en los hospitales, por quienes les asisten, roguemos al Señor. Por todos nuestros difuntos, encomendamos a Pepita Ruiz y encomendamos también a Manuel Cabanes, roguemos al Señor. Escucha, Padre, estas súplicas que ponemos en las manos de María, nuestra Madre de las Virtudes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amen.
Obrad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de para nuestro bien y el de todos. Recibe, Señor, los dones que en este día se manifiesta tu Hijo predilecto, y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo como señal, con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu Verbo habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Vamos a encomendar también en esta Eucaristía a un niño que será inmediatamente después de terminar la Eucaristía bautizado, a Pablo María. Con ese nombre sus padres quieren que reciba el don del bautismo. No se quedará como una simple y llana criatura que ya es grande, creada a imagen y semejanza de Dios, sino también tendrá la dignidad de ser hijo de Dios, coheredero de la gloria. Pues nuestra oración por él, por su madrina y por sus padres, por todos y cada uno de nosotros. También recordamos, Padre, en esta Eucaristía a los enfermos, los que están en casa o en los hospitales, especialmente aquellos con mayor gravedad y con situaciones más complicadas. También por las personas que les ayudan y les acompañan, que les consuelan y les ayudan en todo momento. No nos olvidamos de nuestros hermanos difuntos, encomendamos a Pepita y también encomendamos a tu hijo Manuel. Por ellos ofrecemos este sacrificio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, tu Hijo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y así con María la Virgen, nuestra Madre de las Virtudes, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En ocasiones, pues algunos hermanos nuestros bautizados, cuando hay celebraciones, pues a veces entierros o celebraciones como bautizos o bodas, en alguna de estas celebraciones, pues al final damos la bendición. Y esos hermanos nuestros bautizados, pues no han descubierto, no aceptan como propio, pues a Dios con entrañas de madre, con rostro de padre. Y por eso a veces me duele porque das la bendición y se quedan con los brazos cruzados. Bien, es un don la fe, la aceptación es un acto de la voluntad iluminado y movido por la gracia. Pero el hecho de rezar el Padre Nuestro no es una oración que aprendimos en la catequesis, es una relación con el Padre, es un diálogo con Él. Es una confianza como un hijo habla con su padre o con su madre. Por eso esta oración que la Iglesia Madre pone en este momento antes de entrar en comunión con el Señor, tiene toda la fuerza de ayudarnos a comprender que somos hijos y hermanos. Decimos, por tanto, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor, alimentados con estos dones sagrados, imploramos de tu bondad que, escuchando fielmente a tu unigénito, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Pues antiguamente, ¿verdad?, cuando se celebraba la misa en latín, después de dar la bendición al sacerdote, se decía ite missa es. Ahora empieza la misión. De ahí viene la palabra misa, misión. Hemos comido para una misión, para una tarea, para compartir la fe y ayudar a nuestros hermanos. Pues que esta conciencia que nos regala el don precioso del bautismo de hijos de Dios, miembros de la Iglesia, con una misión en el mundo, nos ayude a dar gracias al Señor y a ponernos siempre con el traje de faena. No olvidemos que estamos en una situación muy delicada a nivel de salud. Debemos ser muy respetuosos con las normas de nuestras autoridades y debemos dar ejemplo como ciudadanos y más como cristianos. Pues que este domingo sea un domingo agradable para dar gracias al Señor en familia y que sea también una semana bendecida por el Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias